¿Qué harías si Dios se te apareciera y te dijera, pídeme lo que quieras y te lo concederé? Muchos pedirían riquezas, otros pedirían poder, larga vida o fama. Pero hubo un joven que pidió algo diferente, algo que cambiaría la historia para siempre. Su nombre era Salomón. Salomón era hijo del rey David, el gran rey de Israel. David había sido un hombre conforme al corazón de Dios, un guerrero valiente y un líder respetado. Cuando David envejeció y su muerte se acercaba, el reino necesitaba un sucesor. Aunque había otros hermanos mayores, Dios eligió a Salomón para reinar. Salomón subió al trono siendo muy joven. No tenía la experiencia de su padre ni la seguridad de un rey veterano. Tenía frente a sí un pueblo numeroso, responsabilidades enormes y el peso de gobernar una nación entera. Salomón entendió algo muy importante: no podía hacerlo solo. Una noche, mientras dormía, Dios se le apareció en sueños. El Señor le habló directamente y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón pudo haber pedido ejércitos poderosos, riquezas sin fin o la muerte de sus enemigos, pero en lugar de eso, respondió con humildad. Le dijo a Dios que era joven, que no sabía cómo gobernar y que necesitaba ayuda. Entonces pidió un corazón sabio y entendido para poder distinguir entre el bien y el mal y guiar correctamente al pueblo. Esta petición agradó mucho a Dios. El Señor le respondió que, por no haber pedido riquezas, larga vida ni venganza, le concedería una sabiduría como nunca antes había existido ni volvería a existir. Y además, Dios le daría riquezas, honor y gloria como ningún otro rey. Desde ese momento, la sabiduría de Salomón comenzó a manifestarse de manera extraordinaria. Su fama se extendió rápidamente por todas las naciones vecinas. La gente hablaba de su inteligencia, de sus decisiones justas y de su manera de gobernar. Uno de los casos más conocidos ocurrió poco tiempo después. Dos mujeres se presentaron ante el rey, ambas reclamando ser la madre de un mismo bebé. No había testigos ni pruebas. Era la palabra de una contra la palabra de la otra. Salomón escuchó atentamente a ambas. Luego ordenó que trajeran una espada. Ante todos, dijo que partirían al niño en dos y le darían la mitad a cada mujer. Una de las mujeres gritó desesperada, suplicando que no mataran al niño y que se lo dieran a la otra. La segunda mujer aceptó la decisión sin mostrar compasión. Entonces, Salomón habló con autoridad y declaró que la verdadera madre era la que había preferido perder a su hijo antes que verlo morir. Este juicio impresionó a todo Israel. Todos comprendieron que la sabiduría de Dios estaba con el rey. Bajo el reinado de Salomón, Israel vivió su época más próspera. Hubo paz, estabilidad y abundancia. Las fronteras se expandieron y las naciones vecinas respetaban al reino. El comercio creció, el oro y la plata se hicieron comunes y el pueblo vivía seguro. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Era un edificio majestuoso, cubierto de oro, construido con los mejores materiales y diseñado con gran detalle. Este templo se convirtió en el centro espiritual del pueblo y en un símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Durante la dedicación del templo, Salomón oró a Dios con humildad. Reconoció que ni los cielos podían contener al Señor, pero pidió que Dios escuchara las oraciones hechas en ese lugar. Dios respondió con su gloria, llenando el templo. La fama de Salomón llegó tan lejos que incluso la reina de Sabá viajó desde tierras lejanas para conocerlo. Quedó impresionada por su sabiduría, su riqueza y el orden de su reino. Reconoció que todo lo que había escuchado era cierto. Salomón escribió miles de proverbios, canciones y reflexiones. Sus palabras enseñaban sobre la vida, la disciplina, la sabiduría y el temor de Dios. Hasta el día de hoy, sus escritos siguen guiando a millones de personas.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el corazón de Salomón comenzó a cambiar. A pesar de su sabiduría, desobedeció los mandamientos de Dios. Se casó con muchas mujeres extranjeras, quienes no adoraban al Dios verdadero. Estas mujeres influyeron en él. Poco a poco, Salomón permitió la adoración de ídolos, construyó altares para dioses falsos y se apartó del camino que Dios le había señalado. El rey más sabio del mundo sabía lo que era correcto, pero decidió no obedecerlo, y esa fue su mayor caída. Dios se enojó con Salomón y le anunció que su reino sería dividido después de su muerte. Aunque no lo haría en sus días por amor a David, su desobediencia tendría consecuencias. Salomón terminó su vida con riquezas y fama, pero con un corazón distante de Dios. Al final, comprendió que todo lo que el mundo ofrece es vanidad si Dios no está en el centro. En sus últimos años, Salomón escribió palabras llenas de reflexión. Reconoció que la sabiduría, el placer, el trabajo y las riquezas no tienen sentido sin Dios. Llegó a una conclusión clara: temer a Dios y obedecer sus mandamientos es el verdadero propósito del ser humano. La historia de Salomón nos deja una enseñanza poderosa. No basta con ser sabios, talentosos o exitosos. Lo más importante es mantener un corazón fiel a Dios. Hoy, esta historia nos invita a preguntarnos: ¿estamos usando la sabiduría que Dios nos da para obedecerle o para alejarnos de Él? Porque la verdadera sabiduría no está solo en saber qué es correcto, sino en hacerlo. Y recuerda, la palabra de Dios sigue viva.